Cordial saludo, les damos la bienvenida a una nueva emisión de la telerrevista El Triunfo, versión audiovisual del periódico universitario de la Universitaria de Colombia. Para muchos el derecho romano puede parecer un tema complejo y distante en el tiempo, pero sus raíces son fundamentales para entender nuestro sistema jurídico actual. Para hablar sobre el tema hemos invitado a la docente de historia, Janet Muñoz. Profe, comencemos por la época de la monarquía. ¿Podría explicarnos, por favor, cómo se estructuraba el derecho en esa etapa tan temprana de Roma? Gracias, Nelson. Recibe un cordial saludo. Muy complacida por esta invitación. Bueno, te cuento que en la época monárquica el derecho romano era un sistema bastante rudimentario, basado principalmente en la costumbre. Los reyes, como máximas autoridades, eran los encargados de interpretar y aplicar estas costumbres. No existían códigos escritos y el derecho se transmitía de generación en generación, es decir, a través de la oralidad. Janet, ¿y cómo evolucionó este sistema a medida que Roma se consolidaba como república? Bueno, te cuento, con la República el derecho romano experimentó un cambio radical. Surgieron las primeras leyes escritas como famosas leyes de las 12 tablas, que se convirtieron en la base del derecho romano. Estas leyes, grabadas en 12 tablas de bronce, establecieron normas claras sobre la familia, la propiedad, procedimientos judiciales y otros aspectos de la vida cotidiana. Profe, y esas leyes de las 12 tablas, pues obviamente marcan un hito bastante importante para este periodo histórico, básicamente dentro del derecho. ¿Cómo se elaboraban y se aprobaban esas leyes en esa época particularmente? Pues la verdad era un proceso bastante complejo porque los cónsules, los máximos magistrados de la República, proponían las leyes, que luego eran sometidas a votación en los comicios, las asambleas del pueblo romano. Sin embargo, la influencia de los patricios, la aristocracia romana, era muy fuerte y a menudo sus intereses prevalecían sobre los plebeyos. En esa pugna entre patricios y plebeyos se debió entonces marcar profundamente el desarrollo del derecho romano, ¿no? Sin duda alguna, Nelson, la lucha por la igualdad entre patricios y plebeyos fue una constante en la historia de Roma. Los plebeyos, cansados de la exclusión, organizaron huelgas, se negaron a prestar servicio militar hasta que consiguieron ciertas concesiones, como la posibilidad de elegir a sus propios magistrados, los tribunos de la plebe. Bueno, y como hemos interpretado, pues básicamente la monarquía se divide en esa época preclásica y la clásica. Y ya en esa época clásica, particularmente con el surgimiento del imperio, ¿qué cambios se produjeron en el derecho romano, profe? Bueno, con el Principado de Augusto se inició una transición gradual de la República al Imperio. El emperador, concentrando en sus manos el poder político y militar, adquirió también un papel preponderante en la creación del derecho. Surgieron entonces los edictos. Estos se llamaban edictos perpetuos, que eran normas generales dictadas por el emperador y que tenían carácter permanente. Aquí también es fundamental aclarar, Nelson, que en la monarquía, entre el derecho preclásico y el clásico, se pasó del derecho consuetudinario, donde el rey era la máxima autoridad judicial, un sistema jurídico simple y ligado a la religión, mientras que con la llegada de la República surgen las magistraturas especializadas como la pretura, creación del ius honorarium, derecho más flexible y adaptado a las necesidades de la sociedad. Es decir, así como habían derechos, los deberes también eran para todos los ciudadanos, no solamente para una pequeña franja. Ok, y entonces en ese orden de ideas, ¿qué procedimientos judiciales se hacían en esa época de la monarquía en el derecho romano? Bueno, la principal característica de estos procedimientos era su carácter oral y formalista. Los litigantes debían presentar sus argumentos de manera precisa y siguiendo un ritual establecido. Cualquier error en la formulación de las palabras o en la ejecución de los ritos podía invalidar todo el proceso e iniciar de nuevo cualquier litigio. Bueno, y entonces en ese sentido, ¿qué papel jugaban los juristas en esa época particularmente? Los juristas romanos adquirieron una gran importancia en la época clásica. Eran expertos en derecho que interpretaban las leyes, resolvían dudas y asesoraban a los jueces. Sus opiniones tenían un gran peso y contribuyeron a la formación de un cuerpo jurídico cada vez más complejo y sofisticado. Janet, ¿y cómo evolucionó ese concepto de propiedad en el derecho romano de los periodos clásico y preclásico? Sabemos que el tema de propiedades de tierras particularmente pues nos puede hablar mucho
de una sociedad, de una cultura. Pues Nelson, como ya hemos visto en la época monárquica, la propiedad estaba muy ligada a la religión y a la comunidad, a las costumbres. La tierra, por ejemplo, se consideraba un don de los dioses y estaba estrechamente vinculada con el culto religioso. La propiedad era más un derecho colectivo que individual y su transmisión se realizaba a través de rituales y formalidades religiosas. Durante el periodo preclásico, con la aparición de las leyes de las 12 tablas, el concepto de propiedad comenzó a individualizarse. Se establecieron formas más precisas de adquirir y transmitir la propiedad, como la mancipatio, la iuri, cesio. Estas eran formalidades solemnes que requerían la presencia de testigos y ciertas palabras rituales. Además, se introdujo el concepto de usucapción, que permitía adquirir la propiedad de una cosa por el uso prolongado y pacífico de la misma. En el periodo clásico, el concepto de propiedad alcanzó su máxima madurez. Los juristas romanos desarrollaron una teoría compleja de la propiedad, diferenciando entre la propiedad civil, aquella que se adquiría por las formas solemnes del derecho civil, y la propiedad pretoria, aquella que se protegía mediante los edictos de los pretores. Además, se reconoció la existencia de otros derechos reales limitados, como la servidumbre, los usufructos, las hipotecas, entre otros. Nos has hablado mucho del tema de religión. ¿Qué influencia tenía precisamente la religión en esa monarquía, allí en el derecho romano? Pues era la piedra angular del culto religioso. Las normas jurídicas no solo regulaban la vida en sociedad, sino que también tenían un fuerte componente sagrado. Los dioses eran considerados los garantes del orden jurídico y cualquier infracción a las leyes se entendía como una ofensa a los dioses, algo muy espiritual. Profesora, muchas gracias por esta completa explicación. Sin duda, el derecho romano es un legado invaluable que ha influido mucho en el desarrollo del derecho en todo el mundo occidental, creo yo. Bueno, gracias una vez más. Reitero, pues me siento muy complacida con esta entrevista. Te cuento que el derecho romano es fascinante porque siempre nos ha permitido entender mejor nuestra propia sociedad, nuestra historia, las raíces de nuestras instituciones jurídicas, tanto así que pues aún se sigue enseñando, se sigue cambiando, sigue evolucionando estas cátedras todavía para aquellos que quieran estudiar derecho y pues que se apasionen porque de todas maneras es algo fundamental en la vida de todos los ciudadanos. Reiterando el agradecimiento a la docente de historia Janet Muñoz, pues queremos también invitarles a ver un video que ella nos ha regalado para que recapitulemos un poco sobre este tema del derecho romano, particularmente en la época de la monarquía. Profe, muchas gracias y a ustedes, nuestros compañeros, los invitamos a ver este pequeño video. Dentro del derecho preclásico se encuentran la ley de las 12 tablas y el fin de la República. Durante este periodo la costumbre seguía siendo fuente del derecho. Aunque poco a poco da paso a otras fuentes, la ley adquiere mayor presencia y estructura en su proceso de creación y vigencia. Los cónsules, que eran magistrados de más alto rango de la República Romana, elaboraban un proyecto de ley que era presentado ante los comicios, es decir, en las juntas para tratar las leyes según el caso. Luego éstas se elaboraban y se publicaban para ser aprobados por el pueblo, pues tenían que contar con el derecho de intersticio, es decir, unos debates que podía llegar a oponerse ante tal decisión. Una vez aprobado, debería ser ratificada por el Senado mediante el llamado Autoritas Patrum, es decir, deliberaciones y decisiones del Senado. En los estudios de Bernal Beatriz y José de Jesús Ledesma de 1981 dice que la ley constaba de 3 partes y en esta época el preascriptio, que es un encabezado en donde se indican datos generales como el magistrado que lo propone, la fecha de votación y el nombre de la asamblea a la que se sometía. El rogatio, que es el texto de la ley. El sanctio, que era la sanción prevista en el caso de incumplimiento de la ley. Asimismo, las leyes se clasificaron en leyes rogatae, que eran rogadas por el magistrado a las asambleas, las leyes datae,
dictadas por los magistrados en virtud de una delegación especial hecha por el pueblo, las leyes dictae, que eran disposiciones relativas a la administración de los bienes del Estado. Por otro lado, como consecuencia de la pugna entre patricios y plebeyos, se fueron generando otras figuras que constatan el triunfo para gozar de algunos derechos. Primero, los tribunos de la plebe, asambleas de plebeyos cuyas resoluciones se llamaron plebiscito. En principio se aplicaban a estos. Sin embargo, en el año de 287 a.C., con la ley Hortensia, se declararon obligatorios para todos los ciudadanos. Segundo, las leyes toman su nombre de los cónsules que las proyectan. Por ejemplo, la Lex Poetelia Papiria, que prohíbe el encarcelamiento por deudas civiles, aboliendo así la esclavitud de la época. Tercero, los plebiscitos se denominan según el tribuno que las propone. Por ejemplo, la Lex Aquilia, el que por acción o omisión causa daño a otro, ya sea culposo o negligencia, está obligado a reparar. Cuarto, durante la época de la República el Senado cobra mayor fuerza y así emiten los senadoconsultos, medidas legislativas que sin embargo siguen siendo opiniones que se realizan a los magistrados, quienes pueden o no adoptarlas en virtud de su imperio. Entonces, se conceden facultades a los magistrados para resolver conflictos e incluso dictar leyes para impartir justicia, y así surgen los edictos, siendo el más importante el edicto de los pretores. Sexto, los edictos tienen un contenido procesal derivado de la función jurisdiccional de los magistrados para resolver asuntos asignados. Séptimo, la labor de los pretores fue tan extensa que en el año 131 después de Cristo se realizó una compilación por el emperador Adriano, conocida como Edicto Perpetuo o Edicto de Adriano. Ya pasaremos al derecho clásico. Esta época data del siglo XXVII a.C. al 235 después de Cristo. Este periodo coincide con la etapa del Principado de la transición entre la República y el Imperio, cuando se intenta consolidar el poder en el príncipe, incluyendo la facultad legislativa y jurisdiccional, por lo que continúa la costumbre como fuente secundaria del derecho, pudiendo modificar o derogar las leyes. Los comicios tienden a desaparecer y solamente a inicios del Principado se siguen aprobando las leyes propuestas por el príncipe. Dentro de las características más importantes encontramos, primero, los edictos de los magistrados pierden importancia y en la práctica ya no son generadores de derecho, sino que se repiten criterios emitidos por los magistrados. Segundo, así se concentra la norma en el príncipe, ya sea directo o por medio del Senado. Entonces se unifican las fuentes del derecho y se realiza la recopilación del edicto perpetuo, a partir del cual se prohíbe su modificación salvo por el emperador. Así las cosas, provoca que no siga habiendo producción jurídica mediante los edictos. Tercero, también se confiere al Senado la facultad legislativa mediante los senadoconsultos, por iniciativa propia o a petición del príncipe, pero poco a poco se consolidó el poder totalitario de este, es decir, del príncipe. Cuarto, los senados consultos reflejan la voluntad del soberano, consolidándose así la consolidación del poder legislativo en el emperador, y se generan las constituciones imperiales, que son resoluciones de carácter obligatorio. Quinto, se reconoce la labor del jurisconsulto como fuente del derecho, como para su enseñanza. Así se desarrolla la ciencia jurídica como una técnica perfecta.